Si recuerdan, no hace muchos días escuchábamos un pasaje similar al que nos propone en este lunes de la 14ª semana del tiempo ordinario la liturgia de la palabra de la Iglesia. Es un pasaje que resume toda la miseria, todo el sufrimiento, todo el dolor de la humanidad concentrado en personas concretas, personas sencillas, personas que en este caso son anónimas, como es la mayoría de las vidas, de las penas y de los sufrimientos de todos nosotros, que cuando sufrimos, que cuando tenemos penas, que cuando tenemos enfermedades, cuando se nos muere alguien, no somos famosos, no salimos en las primeras páginas de los periódicos. En realidad no somos importantes más que para un puñado de personas, pero somos importantes para Jesús. El dolor, el sufrimiento, la muerte, las penas de cada corazón importan en el corazón de Cristo. Escuchamos en el Evangelio de San Mateo 9:18. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo: «Mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá». Jesús lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: «Ánimo, hija, tu fe te ha curado». Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo: «Fuera, la niña no está muerta, está dormida». Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Mirad, nos habla, dice literalmente un personaje, no tiene siquiera nombre, no sabemos su profesión, es el mismo relato, pero en un evangelista diferente, y como todo evangelista, lo cuenta a su manera, con un motivo didáctico, para un auditorio concreto, para unos oyentes, para unos creyentes, para unos neófitos, para unos catecúmenos, para unas personas concretas, con su cultura, con sus modos de ser. Y fijaros que hay dos datos que son idénticos en ambas curaciones. Primero, la humildad del que pide. Quizá muchas veces no recibimos de Dios por nuestra falta de humildad. Es muy bonito cuando dice que se le acercó un personaje y se arrodilló ante él. Qué importante es saber arrodillarse ante Dios. Quien no se arrodilla ante Dios, se arrodilla ante los ídolos, ante el placer, el dinero, las gentes de nuestra clase social, lo políticamente correcto. Estamos arrodillados ante tantos ídolos. Un cristiano solo se arrodilla ante Dios, solo se arrodilla ante el Hijo de Dios, Jesucristo. Nunca, nunca, nunca te arrodilles ante nadie que no sea el Hijo de Dios. Primero dice que se arrodilló y le dijo: «Mi hija acaba de morir». Pero fijaros estos dos detalles de los que hablaba hace un momento. «Pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá». Es como si este pobre hombre que acaba de perder a su hija, que tiene el corazón partido, le estuviera diciendo a Jesús lo que tiene que hacer. Tengo tanta fe. ¿Acaso este era el modo habitual de Jesús de actuar frente a los enfermos, frente a los moribundos, frente a los difuntos? ¿Por qué le dice pon la mano en la cabeza? ¿Por qué sabe él que ese gesto es el que va a devolverle la vida a su hija? Es muy curioso porque
¿No bastaría con que le dijera: mi hija acaba de morir? Y dice que Jesús lo siguió con sus discípulos, porque él le hace una petición. Le dice: ven, pero ven tú, invita a Jesús a tu casa, invita a Jesús a tu sufrimiento o al sufrimiento de los demás. Invita a Jesús donde hay dolor y donde hay muerte. Invítale, que Él, con solo tocar el dolor, lo transforma en salud. Con solo tocar la muerte, la transforma en vida. Con solo tocar la tristeza, la convierte en alegría. En la palma de su mano está la victoria de Cristo. Y dice que, entre tanto, una mujer que sufría flujos de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. El padre de la niña sabía que si le ponía la mano en la cabeza se curaba. Y esta mujer estaba segura que si tocaba el borde de su manto, la orla de su manto, ella quedaría sanada de sus flujos de sangre. Es como si los enfermos, los que sufren, los que están angustiados, los que tienen penas, los que han perdido por causa de la muerte a un ser querido, como si ellos supieran lo que Jesús iba a hacer en sus vidas. Tengo el valor, tengo el coraje, tengo la fe suficiente para decirle: ven a mi casa, pon tu mano sobre la cabeza de mi mujer o de mi marido o de mi hijo o de mi hija o de este feligres mío o de esta señora de mi parroquia que se está muriendo. Tengo la humildad de saber pedirle a Jesús lo que necesito que haga en mi vida. Por eso, qué importante es que nosotros sepamos descubrir la mano sanadora de Jesús en nuestras vidas. A veces tendríamos que decirle: ponla sobre mi cabeza y limpia mi conciencia, ponla sobre mi corazón y sana sus penas, sus dolores, sus recuerdos. Hay dolores que nos afligen en el cuerpo, pero hay tantos dolores que nos afligen en el corazón. Y dice que al tocar el borde de su manto quedó sana. Pero él llegó a la casa del hombre que le había rogado por su hija y le dice: ánimo, hija, tu fe te ha curado. La importancia de la fe. No es solo la mano de Jesús, es la mano de Jesús y la fe del corazón. Si Jesús pone su mano sobre tu cabeza, cree con fe ciega, con fe firme, con fe generosa. Cree que de verdad se ha obrado el milagro. Muchas veces los milagros no pasan porque no creemos en los milagros. Y si no, escuchando este pasaje evangélico, nos asalta una sencilla pregunta. Tú y yo, ¿de verdad creemos en los milagros? ¿Tú y yo pedimos milagros? ¿Tú y yo esperamos milagros? Creer, esperar, saber que Jesús quiere hacer milagros en nuestra vida. Hay muchos milagros que son de sanación física, pero hay otros milagros que son mucho más milagrosos. Yo pienso, por ejemplo, en todos estos años de sacerdocio que he vivido, casi 40, el año que viene. Eso es un milagro. Yo vuelvo la vista atrás y mi vida me parece un milagro. ¿Y vosotros? ¿No os parece un milagro vuestro matrimonio? ¿No os parece un milagro vuestros hijos, vuestra vida cristiana? El que vosotros hayáis perseverado en la vida cristiana, en una vida santa, en una vida de gracia, cuando tanta gente a vuestro alrededor ha sucumbido, ¿acaso no es eso un milagro extraordinario? ¿Y no es un milagro que un pecador
llegue hecho un cadáver por el pecado mortal al confesionario y salga de allí resucitado, lleno de vida eterna, no con unos pocos años de más en esta tierra extraña y peregrina, no, que un pecador llegue muerto, eternamente muerto, espiritualmente condenado al infierno, y salga del confesionario resucitado, transfigurado, repleto de vida eterna. Que en la celebración de esta Santa Misa podamos decir: Señor, pon tu mano sobre mi cabeza y concédeme la gracia de tocar con fe la orla de tu manto.